regreso con más en este gobierno de la mañana. Hay de todo en la viña del Señor, hay de todo. Siendo las 8:26 este día, lunes, acercándose el fin de este año, de este curso, de este 2022. Vamos a continuar con más en nuestra ronda de comentarios, dando los buenos días a nuestro compañero Khalil Michel Presbot. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel desde el gobierno de la mañana, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez hijo, doña Isabel, mis compañeros de Inside y Outside de cabina, y por supuesto los dominicanos de aquí y de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Quiqueyanos, el doctor Leonel Fernández cumple año el día de hoy, y he visto con algún nivel de interés algunos tweets que acusan una manera de una conducta electoral en República Dominicana tendente a subestimar no solamente la figura del doctor Leonel Fernández, sino que siempre son constantes subestimadores en sentido general, cosa que es un error en el quehacer público dominicano. Me voy a arriesgar a hacer algunas consideraciones hoy sobre el significado político electoral del doctor Leonel Fernández, estableciendo con claridad que esto no significa en modo alguno algún nivel de adhesión, de simpatía, mucho menos, sino el análisis objetivo de lo que estamos planteando, porque subestimar ha sido fatal para el ejercicio electoral dominicano. Y a Leonel Fernández no se le vence ni subestimándolo ni descartándolo. Vamos a ver, desde la óptica y el contexto, las ideas y los intereses. Leonel Fernández como individuo, nacido en 1953, un barrio de la parte alta de la capital, fue parte de la diáspora, vivió en Nueva York, allí hizo sus cursos de secundaria, vino aquí, estudió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, se graduó de abogado magna cum laude, el derecho de opinión pública fue su tesis doctoral, y en ese sentido fue un joven que hasta me cuentan que tocaba violín en Villajuana junto con la mayoría de muchachos que jugaban basquetbol en la época. Política. El doctor Leonel Fernández se vincula al profesor Juan Bosch siempre en un ejercicio didáctico y lo que tiene que ver con la construcción de conocimiento, porque en una actividad que participaba el profesor Juan Bosch, Leonel Fernández, le hizo un señalamiento sobre un error matemático que había y él había identificado en el libro 100 años de soledad. Y esto le conectó con el profesor Juan Bosch, quien luego de sus condiciones consabidas como intelectual, como político, como dirigente, lo hace miembro del Comité Central, después en el 90 miembro del comité político, y lo hace su candidato vicepresidencial en 1994. Vamos al contexto. En las elecciones de 1996, posterior, subrayen esto, a la caída del muro de Berlín en 1989, en donde la perestroika rusa deja prácticamente al mundo manco porque el tema de la ideología pasa a un cuarto plano y viene la generación de requerimientos de integración, ampliación de mercado, lo que es globalización, pues este hombre viene representando justamente la computadora, el discurso de avanzada y lo que es ese sentido de integración global en 1996. Es tan así que por la coyuntura que todos conocemos, venció a Peña Gómez. Hay quienes dicen, bueno, Balaguer lo hizo presidente. Y eso me recuerda mucho el tema, y por ahí empezamos el análisis, de Nicolás Maquiavelo en su libro del Príncipe, cuando establecía que hay 4 tipos de principados. Uno, por herencia, otro por maldad o capacidad, otro por la fuerza y cuarto, por fortuna. Cualquiera diría, bueno, pero fue un príncipe por fortuna. Y la verdad es que no. Leonel Fernández, igual que Luis Abinader, construyeron sus coyunturas y evidentemente las aprovecharon cuando el momento llegó, porque estaban preparados para la ocasión. En el gobierno 1996-2000 hay 2 aspectos fundamentales, aparte de las transformaciones que pudo hacer como estadista, que son a mi juicio lo que le dan el mayor peso electoral todavía ya en este siglo XXI, y son lo siguiente. Uno, de corte social, que es que democratizó el acceso a bienes y servicios de una gran franja de dominicanos. Todo el que tiene más de 40 años recordará que antes de Leonel Fernández en el 96, República Dominicana era prácticamente un campo, era una economía pequeña y el acceso a bienes especializados estaba muy vinculado solamente a clases sociales superiores que tenían que viajar para poder obtener todo eso. En este caso, Leonel Fernández democratizó eso y sobre todo vinculó lo que tenía que ver con una gran nueva clase media profesional que empezó a crear estructura empresarial a partir de sus gobiernos. Por eso
Por eso, Leonel enseñó al dominicano a vivir bien. Sí. Y eso lo hizo representante del avance de la clase media y de los barrios, porque él no era de Naco ni de Piantini, era de Villajuana. Bueno, si hay alguien que se dedicó gran parte de su gestión gubernamental de 22 años a la creación y al fortalecimiento de una clase media, fue el doctor Joaquín Balaguer. Bueno. Con sus construcciones, sus obras en todo el territorio nacional. Tú dices que era un campo el país, pero un campo con muchas carreteras, con muchas escuelas, con muchos acueductos, con muchas presas. Era un campo como muy especial, ¿verdad? Si quieren saber si es cierto o no, el que quería comerse un Wendy's tenía que ir al aeropuerto. Llegó uno al aeropuerto. Exactamente, totalmente pequeña, secuestrada. Esto era un campo antes de Leonel. Exactamente. Ahora esa era la política de Balaguer. Vamos por partes. Ahora será su modelo. Ahora, eso, y lógicamente para poder mantenerse. Ahora bien. Las grandes reformas que emprendió, Pero usted lo establece en su momento. Pero usted lo establece en su momento. Las grandes reformas que emprendió ese gobierno ahora es el fueron las que resultaron. No es un debate. Ahora lo hacemos. Bueno, para que el PLD y Leonel Fernández desarrollaran más el país. Tuvo a bien hacer y enseñar a vivir bien al dominicano. El otro aspecto, el aspecto gubernamental, que es la aristocracia del conocimiento. Oigan qué cosa interesante. Atención, Susana. Miren, ocupar un puesto público cuando Trujillo o cuando Balaguer era un tema de castas, era un tema de élites, vamos a estar claros. Y el que enseñó aquí a insertar a gente por su capacidad política y técnica fue Leonel Fernández. De hecho, les voy a relatar algo. Yo recuerdo, que lo hablaba incluso con el mismo Nayib, que en una oportunidad Balaguer, incómodo, dicho en buen dominicano, encojonado, con uno de sus colaboradores, pues nombró a Domingo Gutiérrez, que era secretario de la presidencia. Y eso fue un escándalo, porque como ese muchacho de la caoba podía ser secretario de la presidencia. Señores, el PLD llegó lleno de Domingos Gutiérrez al gobierno. Y eran gente que no estaban discriminadas por un tema de castas. La aristocracia del conocimiento no tenía que exigirte si tú eras de arriba o de abajo, solamente ser. Entonces, en ese contexto, señoras, señores, yo le voy a preguntar, Danilo Medina, ¿era aristócrata? Lo que era un empleado. Temístocles Montaz, ¿era aristócrata? Lo que era un empleado. Monchi Fadul, ¿era un aristócrata? Lo que era un empleado. Entonces, recuerdo que había un economista, perfumado por cierto, que decía, Villajuana está de moda. Entonces, igual que Juan Bosch en el 63, Leonel en el 93, en el 96, logró generar una aristocracia, lo que le dio el crédito de ser la garantía de los participantes en política más que los empresarios. Ustedes me están oyendo. La garantía del político en política y no el empresario. En esa dirección, cuando sale del gobierno en el 2000, tiene el tema de la Fundación Global, que es un tema de construcción de conocimientos, y del 2004 al 12 no se puede negar que construyó obras importantes que fueran sobrevaluadas o no, que hubo corrupción o no, ese es otro tema. Pero lo que la gente interpreta como concreto tiene sus realizaciones. En esa dirección, Leonel representa obras concretas. A partir del fraude, ruptura con el PLD, Fuerza del Pueblo, que Juan Bosch con 64 años funda el PLD y Leonel con 65 la Fuerza del Pueblo, hace una alianza con el PRM, va de candidato presidencial, lo que lo capacita como ente de concertación y garra política. Entonces, en la actual coyuntura, en este juego de tres que se aventura y se avecina al 2024, en las elecciones, en un contexto post-COVID donde en redes sociales la gente aspira a una nueva normalidad que sea mejor que la anterior, con la idea de recuperación y sobre todo con el interés colectivo de mejor calidad de vida, usted para construir ese 50 más 1 no puede subestimar ni descartar de que por un tema de edad, que fue el tuit que vi que decía que el pasado se niega a morir, pues dije a Leonel Fernández. Eso es un error. Decía el doctor Carlos Gabriel García en un tuit, algo interesante, que la tendencia va en otra dirección, incluso para rebatir ese argumento, porque en México se pasó de Peña Nieto de 56 a López Obrador de 69. En Chile se pasó de Piñero de 73 a Boric de 36, pero en Estados Unidos de Obama de 56 años a Trump de 71, y lo más reciente en Latinoamérica, Bolsonaro de 67 a Lula de 77, lo que significa que las ideas no tienen edad.
por amor de Dios. No se debe subestimar. Entonces, en este caso, a Leonel no se le vence descalificándolo por edad, no. A Leonel y al PLD se le vence con ideas como las que tiene Luis Abinader. A Leonel y al PLD se le vence con inclusión de dirigentes. A Leonel y al PLD se le vence con una obra de gobierno correcta como la del presidente Abinader. A Leonel y al PLD se le vence garantizando bienestar para la gente. En esa dirección, al margen de las encuestas, porque eso puede subir, puede bajar, no podemos subestimar. Y esa concepción de que el pasado se niega a morir, le remito al que lo tuiteó, aquella fase de Cortázar que decía que después de los 40 los verdaderos ojos están en la nuca, porque todo el mundo vive mirando para atrás. Los que subestimaron a Leonel como Peña Gómez, no se la pusieron y él se la puso 3 veces. Danilo lo descartó y se jodió. Entonces, en ese caso, vamos a argumentar, vamos a modificar y vamos a gobernar para la gente y para el pueblo dominicano, porque a Leonel no se le vence ni subestimándolo ni descartándolo. Ahí se los dejo. Levante lo cundo.